Buenas tardes, Oscar Martínez Molina, ¿cómo estás? Muy bien, Ismael, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí imagínate, ya te dije que bailando reggaetón. Óyeme, Claro. déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos al escritor mexicano Oscar Martínez Molina, uno de los grandes maestros del cuento de la literatura hispanoamericana actual. Y en esto no estoy exagerando. Es autor de Le juro que fue la luna y Aromas de café, entre otros. Además, bueno, en su momento fue también un gran médico ortopedista, ¿me entiendes? Pero ahora se dedica plenamente a la literatura, lo que es bienvenido para todos los amantes de la literatura. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de sus dos últimos libros, Le juro que fue la luna y Aromas de café, y cualquier otra cosa que nos surja sobre la literatura actual. Óyeme, Oscar, dime empezar, ¿cómo fue que empezaste a crear cuentos? ¿Cuándo empezó tu vocación literaria? Muy bien, Ismael, y muy buenas tardes a todos los del auditorio. Mira, la verdad es un gusto que viene de largo tiempo atrás. Primero, evidentemente, a través de la lectura. Me gustó mucho el género del cuento. Yo creo que por su brevedad, porque era una historia que podías leer de principio a fin en pocos minutos, siendo un estudiante desde la secundaria o la preparatoria y posteriormente de medicina, pues había que aprovechar los tiempos. Fui lector también de novela, evidentemente, pero el género de cuento me gustó por esa manera explosiva, digamos, de concluir una historia en poco tiempo, en una lectura de 20 minutos o de 1 hora o 2 horas, dependiendo de la extensión de cada cuento. Y una vez que estaba inmerso en la lectura del cuento, pues se me fueron ocurriendo algunas historias que quedaban, si uno las pulía un poquito, dentro de este género. Asimismo, en cuanto a su extensión, pues habían historias que nacían para una sola cuartilla y algunas otras que daban para un poco más. Y de esa manera me fui enrolando en el tema del cuento, pasando desde luego por una serie de lecturas de escritores como por ejemplo Chekhov, Juan Rulfo, Arreola, ¿sí? y autores que fui conociendo a lo largo de este caminar, sin olvidar desde luego a nuestros grandes latinoamericanos, a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar y a García Márquez, que son extraordinarios cuentistas, además de ser escritores de otros géneros. Bueno, indudablemente el cuento es una parte muy importante de la literatura porque se puede leer más brevemente, sobre todo en nuestro mundo moderno, donde todo el mundo está ocupado en varias cosas, algunas que le gustan y algunas que tienes que hacer porque hay que sobrevivir. Entonces, pero quisiera que me hablaras algo más concreto sobre Le juro que fue la luna. Claro que sí. Mira, el título viene porque casualmente el cuento que da nombre a la colección de cuentos fue mi primer cuento que fue parte de una antología hace ya algunos años, de una antología que me llegó a través de las redes de internet. Por ahí alguien leyó el cuento y le gustó. Sí, es un cuento un poco irónico en su concepto, y por ahí salió un editorial que se llama Selector, sacó cuentos irónicos y hacían una presentación de cuentos de estos autores que hemos comentado antes, o sea, grandes escritores.
y tuvo éxito esa antología, y a la antologista se le ocurrió hacer un segundo libro que se llamaba Otros Cuentos Irónicos, y por ahí me llegó la invitación para participar con este cuento. Entonces, Le juro que fue la luna es un cuento que está dentro de este libro. Todos los demás cuentos han sido más que nada un paseo por toda mi trayectoria desde mi pueblo natal, que es Yajalón, en el estado de Chiapas, la adolescencia, digamos, por el otro pueblo que ha sido muy influyente en mi vida, que es Salto de Agua. Posteriormente saltar un poco a lo que es la Ciudad de México, ¿sí? La gran ciudad, que ha sido desde hace muchos años mi referente para muchas de mis historias, ¿sí? Y por ahí se mezcló un autobiopoema en donde hago una especie de repaso de estos lugares que han sido importantes para mí. Entonces, la colección y lo que yo lo que traté de hacer en esta colección fue tomar algunos cuentos de diferentes etapas de mi vida. Entonces, todo esto concluyó en este libro. En Le juro que fue la luna, ¿no? En Le juro que fue la luna, sí. Sí, yo he leído no he leído todos los cuentos, ¿no? Pero he leído muchos y por supuesto son cuentos excelentes. Muchas gracias. Que están, bueno, al nivel uno de la literatura hispanoamericana, sin discusión. No porque tú seas mi amigo, sino porque realmente es así. Entonces, yo también admiraba mucho a Carlos Fuentes. En sí, la literatura mexicana tiene un puesto muy importante dentro de la literatura hispanoamericana. Hoy en día, pues tú sabes que con la llegada de la internet, pues todo se ha extendido, hay mucho más comunicación. Hace media hora estaba hablando yo con España, un poco más anterior estaba hablando con Grecia, ahora estoy hablando con México. Tiene sus grandes ventajas, pues también tiene sus pequeñas desventajas, pero me parece que es mejor las ventajas que las desventajas, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, y Aromas de Café, ¿qué me dices de este libro? Bueno, Aromas de Café fue el primero de estos libros que me atrevía a colocar, digamos, a publicar abiertamente. Ahí es un poco más la intimidad de los relatos, no necesariamente autobiográficos, pero sí con un sentido un poco más personal, más íntimo. Soy un amante del buen café, y soy un buen amante también de las raíces que son de mi pueblo, de Chiapas. Sin embargo, en esta edición quise enriquecer un poco en el aspecto de incluir algunos otros cuentos que tenía la intención de darlos a conocer, de mostrarlo al público, y de esa manera un libro que tenía originalmente alrededor de 100 páginas se fue a casi el doble, 180 páginas, con una particularidad tanto en este libro Aromas de Café como el segundo, que es Le juro que fue la luna, en donde Daniela, mi hija, hizo el diseño de las portadas. Entonces eso aportó un plus, digamos, un plus sentimental, si tú quieres, pero sin embargo la calidad de las portadas, a partir de unas fotografías mías, me gustaron mucho. Entonces Aromas de Café es un libro que se transformó no solamente en el contenido, sino también en la portada. Entonces, es un libro con cuentos, finalmente, tal vez son cuentos un poco más breves que los de Le juro que fue la luna, pero no hay un hilo que los conduzca entre sí,
salvo la taza de café, que procuro que en todos esté presente. Óyeme, qué bueno está eso de la taza de café. Entonces, Sí, sí. bueno, el café es parte de la cultura latinoamericana. Yo no sé, estoy muy seguro si es también parte de la cultura de otros mundos, ¿no? Pero indudablemente el café está presente en la cultura hispanoamericana. Bueno, también que hay muchos países cafeteros dentro de Latinoamérica, ¿no? Claro. Óyeme, Oscar, y dentro de la literatura hispanoamericana, por un momento salir de tus libros exactamente, de la literatura mexicana actual, ¿qué opinas? ¿Que tienes algunos escritores que piensan que están yendo hacia arriba o que te han inspirado? ¿Qué me puedes decir de eso? Yo creo que sí hay mucha literatura contemporánea mexicana, sobre todo en cuentos. Creo que sí hay todavía una buena beta de escritores. Óscar de la Borbolla, por ejemplo, tiene muy buenos relatos breves. Son relatos de menos de una cuartilla a veces. Él es un muy buen escritor y lo he leído con bastante frecuencia. Chimal es otro buen escritor. Son autores que le han apostado sin duda alguna al género del cuento más que a la novela, ¿sí? Yo creo que lo que está pasando en México con algunos otros, entre ellos voy a nombrar a Volpi, es que se han volcado un poco a la novela contemporánea, pero un poco, no tanto histórica, pero sí no realista. O sea, toman hechos que son publicitados, que son noticia día a día, y los transforman en relatos novelescos o novelados, ¿no? Es una literatura que particularmente no me atrae, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí hay un grupo de escritores que están enfocando sus intereses en ese tipo de literatura. Bueno, yo creo, sin duda alguna, que el cuento sigue teniendo un papel fundamental en la literatura mexicana. Claro, ya, como habíamos hablado antes, ¿no? El cuento en la literatura actual tiene que vivimos en una época tan complicada de tantas cosas, ¿entiendes? Aunque no tengamos las cosas más urgentes, pero siempre estamos en un montón de cosas a la vez, ¿no? El cuento tiene la ventaja de que lo puedes leer rápidamente. Y un aspecto de eso ha sido el microcuento, el relato hiperbreve ese que se ha puesto también de moda. Yo no me prefiero los cuentos un poquito más largos, ¿no? Para disfrutarlo. Pero claro, también es un aspecto, ¿no? Un aspecto. Sí. Yo personalmente, por ejemplo, no me gustan las novelas super largas. Hago novelas cortas, 100 y pico de páginas, por ahí. Ese es mi estilo, ¿no? No llega al cuento, pero es un poquito más largo que el relato largo. Entonces, cada cual pues, se siente a gusto en algo, ¿no? Entonces, exacto. Pero indudablemente hoy podemos disfrutar de una amplia, es decir, literatura para los que leemos, que llegamos muy fácilmente a todas partes, ¿no? Entonces, ya te dije, bueno, gracias al internet estamos hablando y es decir, podemos leer inmensamente, y claro, hoy en día también se ha puesto muy de moda el libro digital. Siempre me acuerdo de la foto esa de un tipo que va en un autobús leyendo un libro sobre papel y toda la gente restante en el bus tirándole fotos, porque eso es un fenómeno, el tipo leyendo sobre el papel, ¿no? Entonces, pero indudablemente, bueno, los que están un poquito ya más pasados de teenager, pues nos gusta leer el libro sobre papel, ¿no? Pero realmente el libro digital tiene grandes ventajas, sobre todo en esta época que uno viaja tanto. Entonces, exacto. Yo el otro día tuve que salir por más de una semana
y me llevaba mi tableta, porque claro, bueno, también están los celulares, ¿no? Pero a mí me gusta leer un poquito más grande, ¿no? Y entonces una tableta puedes llevarte toda la biblioteca, ¿no? Y leer un poquito la letra un poco más grande con un celular. Yo no sé las nuevas generaciones que ya a los 2 años por ahí tú los ves con un teléfono en la mano. Yo supongo que ya van hasta abandonar las tabletas, ¿no? Y ni que se diga el libro de papel, ¿no? Pero indudablemente, es decir, tenemos unas grandes ventajas como estamos viendo ahora. Y Oscar, dime ya, casi ya en la recta final, ¿qué tú piensas de la literatura mexicana? ¿Qué tú piensas de tus propios proyectos? ¿De qué me puedes hablar de todo ese tema? Sí, volviendo un poco al tema que has comentado de los libros digitales, yo creo que uno, aunque sea romántico, también tienes que apostarle a las nuevas opciones. Entonces, por ejemplo, esta vez que he publicado a través de Amazon mis 2 colecciones de libros, de cuentos, los he metido también en el formato ebook, porque facilitas, porque extiendes evidentemente la posibilidad de ser leído en distintos aparatos electrónicos, como tú lo mencionas, puede ser Kindle, puede ser tabletas o computadoras o teléfonos, y eso abre evidentemente una mayor difusión de lo que tú escribes. Para mí ha sido grato, por ejemplo, esta mañana recibir un mensaje de que se adquirió mi libro en Berlín, por ejemplo, o hace unos días en Sevilla. Entonces, son situaciones que tú las tienes que entender desde el punto de vista de cómo avanza, cómo se va permeando, digamos, todo lo que es la difusión. Y lo que uno quiere finalmente al escribir algo es que sea leído, o sea, piensa por una persona, por un lector, pero lo peor que te puede pasar es que dejes tus escritos en un cajón, en una gaveta, porque no tienes o la posibilidad de publicarlo, o porque te llenas de la cabeza de telarañas y que no va a ser posible compartir, digamos. Yo creo que lo más importante es, si tienes, como decía Cortázar, lo importante de quien quiere escribir es que tenga algo que escribir y que lo escriba. Claro. Entonces así debe ser, ¿no? Si tienes algo que escribir, difundirlo y que lo lea el que quiera leerlo. Para eso están. Bueno, Amazon es una cosa que nos ha llegado muy grande, te voy a decir, porque yo, imagínate, un montón de años publicando, más de media docena de editoriales que he pasado. Una característica de esas editoriales, no las gigantes como Planeta o Alfaguara, sino esas medianas y pequeñas, es que no te pagan un centavo de derecho a autor. Y tú dices, bueno, pues no se vende nada, pero es imposible, fulano. Y tú llegas y te hablan de tu libro. Y bueno, ¿cómo me hablan de mi libro? Y esa gente nunca paga nada. No, por lo que pagan es una basura, ¿no? Pues, pero Amazon tiene la honestidad de que se vende un libro, aunque sea digital, 35 centavos, 15 centavos, te lo envían al banco. Son un poco muy decentes en eso. Y bueno, siempre es bueno ver, aunque sea unos centavos, que se está vendiendo algo, ¿no? Entonces, que está difundiendo. El otro día hay otra organización que se llama academia.edu. Me dijo que había 66 escritos académicos sobre mi obra. Ni me había enterado de eso, imagínate. Pero el mundo académico, tú sabes que es un poco más diferente del mundo, es decir, de la literatura más popular, ¿no? Pero bueno, no sabía eso. O sea, hoy el mundo hoy da una cantidad de vueltas, aunque siempre ha dado vueltas, ahora da más vueltas. Para mí, bueno, óyeme, Oscar, me ha alegrado mucho tener estos 2 libros tuyos. Yo espero leerlos con detenimiento. Y claro, espero que podamos en Creatividad Internacional seguir recibiendo tus colaboraciones, que siempre las apreciamos mucho. Y bueno,
le deseamos a tu hija, la que creó las portadas, con mucho éxito. Y bueno, ya tú siempre eres un tipo de mucho éxito, tanto como cirujano ortopedista como ahora en tu faceta exclusiva de escritor, que estás por arriba también. Muchas gracias, saludos a toda la familia y oye, seguimos en contacto, Oscar. Claro que sí, Ismael, me ha dado mucho gusto platicar contigo estos minutos y habrá oportunidades más adelante para seguir conversando a través de claro. estos medios. Y óyeme, siempre estás invitado a pasar por Miami, no es tan malo como la gente dice. Perfecto, ya nos veremos allá en Miami alguna vez. Bueno, ok. Muy buenas tardes para todos. Bye bye. Muy buenas tardes y un fuerte abrazo. Hasta luego.